Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos estará con nosotros la doctora Mariana Hernández, ella coordinadora de docencia de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, para hablarnos acerca de qué, pues de los nuevos actores en el árbol de la democracia. En el árbol de la democracia. Pues me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está, doctora Mariana Hernández, coordinadora de docencia de El PUEDS? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Sosimo. Un gran saludo a la gran audiencia de Contralínea. Reciban un afectuoso y cálido saludo de parte del doctor John Ackerman, director de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Pues muchas gracias. Bienvenida siempre, doctora. Bienvenidas los compañeros, las compañeras del propio PUEDS. Decíamos, con análisis siempre muy interesantes de la propia realidad mexicana, mucho que incluso también tiene que ver con las propias herramientas democráticas, pero hoy vamos a hablar acerca de que hay nuevos actores. ¿Cómo es que hay nuevos actores en este árbol de la democracia, doctora? Sí, querido Sosimo, pues invitar a la gran audiencia a que conozcan este proyecto pedagógico llamado Árbol de la Democracia. Es una plataforma pedagógica, es una innovación que nació en el año del 2021 y condensa el pensamiento democrático de 100 autores y autoras de todos los tiempos, todas las regiones geográficas y de múltiples disciplinas como la filosofía, la teoría política, la economía, el derecho. Pero este año nuestra plataforma se amplía con 20 nuevas incorporaciones de autores y autoras que no son tan conocidas en América y se suman autoras, pensadores de América Latina, de las temáticas de género y feminismo, de la democracia sociodigital y también del gran continente de África. Sí, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos señalar ahora? ¿Hay algo que haya cambiado, digamos, en la manera en que se observa la democracia? ¿O es una democracia que es la misma a través del tiempo, más allá de si se hayan alcanzado o no sus postulados? Pero aquí lo que me gustaría preguntar es sobre, con estos nuevos actores, nuevos autores, ¿hay, digamos que, una manera distinta de asumir la democracia? Sí, querido Sosimo, pues en realidad el PUEX concentra todos sus esfuerzos en ir más allá de una noción, una definición procedimental de la democracia para acercar a los estudiantes, a los docentes, al público en general, porque recordemos que este es un proyecto totalmente gratuito y abierto a toda la ciudadanía, para conocer de la democracia otros ámbitos, formas de pensamiento, pero además reconocerla como una praxis. Ustedes pueden apreciar a mis espaldas que tengo toda una serie de pensadores que están, digamos, conformados en peluches, que son pensadores y pensadoras del árbol de la democracia, y precisamente el proyecto y la finalidad de esta plataforma es que las y los jóvenes se acerquen, además que toda la ciudadanía, a conocer cuáles son los aportes para entender la democracia más allá de las votaciones, más allá de la toma de decisiones que hagan representantes públicos y políticos. Por ejemplo, pueden conocer el pensamiento de Marcela Lagarde, quien hizo un aporte fundamental acerca de la democracia genérica para incorporar la visión del género y del feminismo en esta definición de la democracia. También está Judith Butler, Ignacio Ramonet, este periodista español muy reconocido. También tenemos a Nelson Mandela, pueden apreciar que está Nelson Mandela, este gran luchador que combatió el apartheid en Sudáfrica. Y está otra gran pensadora que se llama Wangari Maathai, que ella es de Nigeria y fue llamada la mujer árbol. Entonces ella redefinió la democracia, entendida como una defensa del medio ambiente, capacitando a mujeres para labrar la tierra, para alfabetizarse. Entonces, esa es la gran ambición del árbol de la democracia, que aprendamos nuevas definiciones, nuevas temáticas, ampliando, expandiendo las fronteras de este gran concepto para entenderla como una lucha social en búsqueda de sociedades más igualitarias. Pues muy interesante todo esto que se puede, pues ir, con lo que se puede ir enriqueciendo este árbol de la democracia. En ese sentido, hay una manera de entender la democracia, es decir, hay una manera de definir la propia democracia que pudiera satisfacer a todos los integrantes del árbol de la democracia. Pues es una gran pregunta, querido Susimo. No, más bien dicho, nos gustaría dejar abierta esa pregunta para el público. Hay una guía digital que acompaña esta plataforma pedagógica. La gran definición, digamos, casi unánime que podrían compartir pensadores y pensadoras es entender a la democracia como el gobierno del pueblo.
pero detrás de esta definición, digamos, hay muchas disputas, hay muchos intereses, hay muchas visiones de cómo instrumentar, cómo implementar este gobierno del pueblo. Entonces, la invitación es a que visiten el sitio de arboldelademocracia.coayet.unam.mx y que conozcan el pensamiento de, por ejemplo, de Angela Davis, de Karl Marx. Esta innovación, esta ampliación con 20 nuevas incorporaciones, además de los 100 autores y autoras que ya están presentes en el árbol, han, digamos, sido resultado de la, digamos, generosa colaboración de especialistas de universidades de la UNAM y también de otras partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la participación del doctor Omer Freixa de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, que habló del pensamiento democrático de Patrice Lumumba, este libertador del Congo, que, digamos, encabezó los esfuerzos de la independencia del Congo para quitarse el yugo del imperio belga. Y también, por ejemplo, está la gran colaboración del doctor Félix Valdés, que desde la Universidad de La Habana habla del pensamiento de Frantz Fanon, este pensador que nació en la isla de Martinica, pero que también influyó mucho en la independencia de Argelia. Entonces hay muchas incorporaciones, una participación que apuesta por la inteligencia colectiva. Por parte de la UNAM tenemos especialistas como la doctora Aide García Bravo, la doctora Sandra Lorenzano, que hablaron del pensamiento de pensadoras como Silvia Federici y como Alicia Puleo, que innovan y expanden las fronteras de la democracia para hablar, por ejemplo, del ecofeminismo y de la economía de los cuidados, que también son fundamentales para entender la importancia del trabajo femenino y de los cuidados en la construcción del capitalismo y de la propia democracia. ¿Qué podemos nosotros pensar acerca de el asunto de la democracia en el sentido de que algunos podrían señalar, bueno, pues se trata con que se garanticen elecciones libres y muchas veces se podría pensar, sobre todo por algunos sectores de la población, que a eso se reduce la propia democracia, es decir, pues a que se garantice que el voto cuente, que el voto se respete, aunque pues no se observen muchas otras cosas que podrían incluso incidir en el propio voto, etcétera, para tener más claridad sobre este proyecto que pues lleva a cabo el PUEX, qué es lo que buscan pues educar con respecto de la democracia. Sí, es muy buena pregunta la que realizas, querido Sosimo. A mí me gustaría enfatizar a manera de homenaje, por ejemplo, retomar el pensamiento de don Enrique Dussel. Enrique Dussel falleció hace algunas semanas y él es un pensador clave que fue más allá digamos, de esta definición procedimental o de entender la democracia como un voto para pensar este proceso político como la perspectiva que los oprimidos tienen acerca de la ratificación de mandatarios o de gobernantes. Entonces, es una muy buena oportunidad para que la audiencia se acerque también a conocer el pensamiento de Enrique Dussel. Y hay otras grandes propuestas, por ejemplo, está la democracia agonista de Chantal Mouffe, esta pensadora belga, que hace una contribución sustancial a entender la democracia como el ámbito de las pasiones y el ámbito de los conflictos más que de la creación de los consensos. Entonces, realmente hay muchísimas definiciones como tantos pensadores y pensadoras hay en la plataforma y todo depende de la curiosidad de las personas que visiten la plataforma. Es muy importante hacer énfasis en que no es necesario tener conocimientos previos sobre el tema. Esta plataforma tiene la bondad de que está motivada por la curiosidad de las personas que puedan navegar en la página porque tenemos toda una serie de menús para que puedan entrar a conocer el pensamiento, ya sea por periodo histórico o por contexto geográfico o por disciplina o por género. Es decir, la curiosidad es el principal motor que va a permitir que las personas se familiaricen y conozcan más sobre estos debates. ¿Cada cuándo podemos nosotros ir pues viendo más autores en este árbol de la democracia? Sí, querido Sosimo, pues les invitamos a que sigan y estén atentas a las redes sociales del PUEX, porque próximamente vamos a ampliar la plataforma en cosa de unos meses a 30 autores y conceptos clave. Entonces, para tener en total alrededor de 150 nuevos autores, pensadoras y conceptos clave de la democracia. Entonces, en los próximos meses les haremos partícipes de esta actualización y también mencionarles que la plataforma en su totalidad del árbol de la democracia ha sido renovada para que los usuarios y las usuarias tengan una mejor experiencia de navegación en este sitio. Hemos estado escuchando mucho acerca de la democracia, pues decíamos, aquella que meramente se centra en lo electoral, pero también me gustaría que nos platicara si en este árbol de la democracia podemos encontrar algo
de la llamada democracia participativa, donde, bueno, pues se busca que la propia población participe, valga la redundancia, de manera más amplia en la toma de decisiones mediante figuras como el del plebiscito, figuras como el de la ratificación, por ejemplo, de mandato, o la iniciativa ciudadana o iniciativa popular para que pueda ser discutida en el Poder Legislativo y se convierta en ley, etcétera. ¿También podemos encontrar esto? Sí, claro que sí, querido Sosimo. Es muy importante esta distinción que haces entre participación democrática más procedimental y una más directa. En ese sentido, destacar las incorporaciones en el árbol, por ejemplo, de figuras históricas como Emiliano Zapata, que fueron innovadoras en su tiempo en el periodo de la Revolución para hablar de formas más directas de participación. También está el caso, digamos, comparativo de la experiencia de la vía al socialismo de Salvador Allende en Chile. Entonces, también está, por ejemplo, la propuesta de Guillermo O'Donnell, que habla de las democracias de alta y de baja intensidad. Entonces, digamos, hay toda una serie de distinciones conceptuales que pueden ser de gran utilidad para las personas que se animen a conocer la plataforma, para conocer formas de participación directa. También está el pensamiento del Che Guevara, que habló de nuevas maneras de hacer economía y participación política en el contexto de la Revolución Cubana. Entonces, realmente tenemos un repertorio muy amplio de carácter histórico, de múltiples disciplinas y además múltiples acercamientos, no solamente políticos, sino revolucionarios, de activistas, de sufragistas, de luchadoras sociales que realmente han empujado nuevas concepciones sobre la democracia. A mí me parece también pues muy relevante el que pues exista este árbol de la democracia en el sentido de que también pues resulta plural y resulta pues que no se centra en un modelo de democracia que muchas veces se considera que es la democracia, que es el modelo democrático por antonomasia y a veces es un modelo profundamente antidemocrático. Y muchas veces se tachan otros tipos, otros modelos de gobierno que también se asumen democráticos, pero que tienen otras maneras de asumir esta democracia. ¿Qué objetivo en ese sentido educativo también de señalar que la democracia es mucho más que lo procedimental tiene este árbol de la democracia? Sí, querido Sosimo, pues creo que todos estos comentarios que haces nos ayudan, digamos, a invitar al público a que expandan su comprensión de este concepto y en ese sentido ir más allá de las definiciones procedimentales. Por ejemplo, en la actualidad vivimos inmersas e inmersos en contextos sociodigitales y en ese sentido también el árbol de la democracia ha realizado un gran esfuerzo de innovar, por ejemplo, a través del trabajo, el gran trabajo interdisciplinario de Tlatelolco Lab, pero parte de estos debates acerca de la democracia, por ejemplo, en las arenas sociodigitales, también tiene un correlato ya en el árbol, porque encontramos, por ejemplo, el pensamiento de autoras como Delia Crowley, de Theodor Adorno, un clásico de la teoría de la comunicación y de las industrias culturales, pero también de pensadores como Graham Murdoch, Shoshana Zuboff, que hablan de este capitalismo de la vigilancia, de la economía política de los medios de comunicación. Entonces, la democracia también tiene otra serie de debates que están en esta esfera digital y que también es importante apropiarnos de las herramientas para hacer un uso crítico de las redes sociodigitales y también en ese sentido pues es una gran innovación estos autores de democracia sociodigital en el árbol de la democracia. Finalmente, ¿cuántas ramas tiene ya este árbol de la democracia? No sé si estén incluso pues aglutinadas por algún tipo de pensamiento, pero ¿cuántas tienen? Y pues de nueva cuenta los datos, por favor, para que la gente pueda pues ingresar e incluso pues también compartir el propio enlace de esta plataforma. Sí, claro que sí, querido socio. Pues, como bien mencionas, este árbol está vivo, está creciendo, las raíces cada vez están más fortalecidas y, digamos, el ramaje del árbol ahora está configurado en 8 grandes ramas, que son el cactus de la democracia, el ámbito de la antigüedad, siglo XIX, principios del siglo XX, el bonsái de la democracia, el periodo de la Edad Media, el periodo contemporáneo, pero también se encuentran otros grandes digamos, ámbitos o follajes a través de los cuales las personas se pueden acercar a este árbol, que es el ámbito de la geografía. Ya hablábamos de los casos de los pensadores y pensadores de África, de América Latina, de Europa, y también hay toda una gran sección destinada a los autores y corrientes de pensamiento en Asia y en China, por ejemplo. Entonces tenemos también muchas disciplinas a través de las cuales se puede acercar la audiencia de Contralínea a conocer el árbol de la democracia como feminismo, derecho, dirigentes políticos y revolucionarios, la economía, la filosofía, la historia. Y bueno, hay muchas maneras de entrar
a esta gran propuesta. Es una propuesta también viva porque se nutre de los comentarios que las personas van dejando en la sección de comentarios para que vayamos incorporando nuevos pensadores y pensadoras. Y la invitación se reitera para que pongan en sus navegadores, ya sea de celular o de computadoras, arboldelademocracia.unam.mx. Pues muchas gracias, agradecemos mucho esta participación, pues muy generosa de la doctora Mariana Hernández, coordinadora de docencia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de el PUEDS, que pues nos da mucho gusto tener aquí con nosotros semana tras semana. Doctora, que pase pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, querido Sosimo, y estamos agradecidos desde el PUEDS por la invitación en Contralínea. Hasta pronto. Hasta pronto, pues ha sido, decíamos, la doctora Mariana Hernández, coordinadora de docencia del propio PUED, quien nos ha presentado este proyecto que nos parece muy interesante en el sentido de que aquí hemos tenido ya espacios del propio PUED para analizar la propia situación democrática del país, analizar incluso algunos de los fenómenos comunicativos o de la comunicación política, por ejemplo, pero también pues este tipo de proyectos de divulgación que nos resultan muy importantes y decíamos porque también sale al paso a aquellos modelos de supuesta democracia que no necesariamente son realmente o democráticos y que terminan por imponerse y por descalificar a otros que buscan también pues hacer realidad esto que en la propia etimología de la palabra, pues está, que la democracia, un gobierno del pueblo. Pues muchas gracias a el PUEX por esta participación.